La niebla se espesó aún más, rodeándolo por completo, como si el lago quisiera engullirlo. En su mente, las imágenes comenzaron a desdibujarse. El joven sentía que el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Una presión insostenible lo aplastaba, como si la propia tierra lo estuviera reclamando. Sabía que no podía escapar, que el lago había reclamado su alma. Pero, en un último intento por salvarse, corrió, tropezando entre la niebla que lo envolvía, buscando un camino hacia la orilla, hacia la seguridad que ya no existía. El siguiente día, los habitantes del pueblo encontraron su cuerpo cerca de la orilla, sin vida, pero con una expresión de terror en su rostro, como si hubiera visto el mismo infierno antes de morir. Nadie se atrevió a acercarse al lago por semanas. El lugar fue rápidamente olvidado, como tantos otros secretos oscuros. Pero aquellos que se acercaron, sabían la verdad: el lago de las sombras no era solo un lugar, sino una entidad que se alimentaba de la desesperación, del miedo, de las almas perdidas. Los días pasaron, pero el eco de lo sucedido no desapareció. Nadie volvió a acercarse al lago, y el mundo continuó girando, ignorante de las sombras que aún descansaban en sus profundidades. Pero una cosa era segura: el lago seguía esperando. Tras la trágica muerte del joven, el pueblo a orillas del lago se sumió en un silencio incómodo, como si todos los habitantes compartieran el mismo miedo profundo. La historia del chico comenzó a esfumarse de las conversaciones cotidianas. Algunos viejos del lugar se cruzaban con miradas furtivas, sabiendo que la maldición del lago había vuelto a reclamar una víctima. Era como si el destino del joven ya estuviera marcado antes de que se acercara al agua. El lago de las sombras parecía tener una voluntad propia, una fuerza que atraía, que tentaba, que susurraba a los desprevenidos para arrastrarlos a su oscuro abismo. Nadie se atrevió a ir cerca de las aguas por muchos años. El bosque que lo rodeaba volvió a quedar en total abandono, cubriéndose de maleza. La niebla, aunque menos frecuente, seguía acechando durante las noches sin luna, como si el lago intentara mantener vivo el misterio que lo rodeaba. Nadie había olvidado la advertencia tácita de la naturaleza: no acercarse al lago. A pesar de la pesadilla que había sucedido, un par de almas inquietas se sintieron atraídas por el misterio del lugar. Entre ellos estaba un hombre llamado Javier, un periodista de la ciudad que se dedicaba a investigar fenómenos paranormales. A menudo escuchaba rumores y leyendas, pero nunca había encontrado algo que pudiera probar con certeza. Lo que le atrajo del lago de las sombras no fue solo la tragedia ocurrida allí, sino el inexplicable fenómeno que seguía suscitando el interés de quienes se arriesgaban a acercarse. En los días previos, Javier había escuchado relatos sobre aquellos que veían extrañas luces brillando en la superficie del agua, y sobre el sonido de murmullos flotando sobre las aguas calmadas. Con una mezcla de escéptico y curioso, Javier decidió que era hora de investigar por sí mismo. Se preparó para la travesía con todo lo necesario: cámaras, grabadoras, y una linterna que era su única fuente de luz. Los aldeanos intentaron disuadirlo, advirtiéndole con miradas llenas de preocupación, pero él no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Cuando el sol se escondió detrás de las montañas, partió solo en busca de la verdad. El viaje hacia el lago fue largo y tortuoso. Al principio, la sensación de normalidad lo engañó. Los árboles, altos y firmes, parecían inofensivos, y el crujir de las ramas bajo sus pies creaba una atmósfera de misterio más que de peligro. Conforme se acercaba a su destino, el aire comenzaba a volverse denso, y un extraño silencio comenzó a envolver el lugar. Era como si la naturaleza misma hubiera dejado de existir, reemplazada por una quietud sepulcral. Finalmente, después de horas de marcha, Javier llegó a la orilla del lago. La visión que se le presentó fue aterradora, pero al mismo tiempo hipnotizante. La luna estaba completamente oculta por las nubes. El lago parecía ser un espejo negro, como una puerta hacia otro mundo. No había el menor reflejo de las estrellas, solo una oscuridad absoluta que emanaba del agua. El silencio era tan profundo que incluso sus propios pasos parecían ser absorbidos por el vacío. Decidió colocar su equipo y comenzó a grabar, esperando captar cualquier fenómeno inexplicable. Mientras se adentraba en el lugar, sus sentidos parecían nublarse.
La niebla comenzó a formarse nuevamente, tan densa y fría que parecía tener una sustancia propia. Javier trató de encender la linterna, pero la luz parpadeó y murió en sus manos. Un sentimiento de desorientación lo invadió, como si la misma esencia del lugar lo estuviera rodeando. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, el susurro. Al principio pensó que era el viento, pero pronto entendió que era algo más. Era un susurro bajo y distante, como una voz que provenía de las aguas mismas. No lograba entender las palabras, pero el tono era desesperante, como si alguien estuviera llamándolo desde las profundidades. Sin embargo, cuando miró hacia el agua, algo comenzó a surgir lentamente. No era un animal, ni una sombra. Era una figura, una forma indistinta que se alzaba desde el fondo del lago, una silueta que flotaba sobre la superficie sin tocar el agua. La figura parecía humana, pero sus contornos no eran claros. Se distorsionaban, como si la realidad misma se desmoronara ante su presencia. Javier, paralizado por el miedo, no pudo mover un músculo. Su corazón latía con fuerza, y por un momento, pensó en huir. Pero algo lo mantenía en su lugar, una atracción extraña, una necesidad inexplicable de ver más, de comprender lo que estaba ocurriendo. La figura continuó emergiendo del agua, lentamente, hasta que su rostro quedó completamente visible. No era un rostro humano. Era una amalgama de ojos vacíos y bocas abiertas en un grito eterno. El silencio de la noche fue roto por un sonido extraño, como un suspiro profundo que parecía resonar desde las entrañas del lago. La figura se acercó más, hasta que sus ojos vacíos miraron directamente a Javier. Era un vacío tan profundo que parecía consumir todo lo que tocaba. Javier, incapaz de comprender lo que veía, intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado. La figura extendió una mano, o al menos lo que parecía una mano, hacia él, y el lago comenzó a agitarse violentamente, como si estuviera tratando de devorarlo todo. En ese momento, Javier comprendió la terrible verdad: no estaba solo. La presencia en el lago era real. Y estaba demasiado cerca. Antes de que pudiera reaccionar, el agua comenzó a elevarse, cubriendo sus pies. Luego sus tobillos, sus rodillas. La figura avanzó, y el murmullo de voces flotó en el aire. Como si todos los que alguna vez habían desaparecido allí estuvieran llamando desde las profundidades. Javier trató de gritar, pero el sonido fue ahogado por la creciente presión del agua, que lo rodeó por completo. La última imagen que vio antes de sucumbir al abismo fue la cara de la figura. Cada vez más cerca, acercándose a su rostro con una sonrisa macabra, como si supiera lo que él temía. Como si supiera que ya no había escape. Cuando el sol salió al día siguiente, los aldeanos encontraron el equipo de Javier, pero no había rastro de él. El lago permaneció en silencio, tan oscuro y misterioso como siempre. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie se atrevió a hablar. Y así, el lago de las sombras siguió esperando, aguardando la próxima alma que se atreviera a romper su silencio eterno. Hubo una vez, en un rincón apartado del mundo, un lago que las personas evitaban a toda costa. Se encontraba oculto entre las sombras de las montañas, rodeado de frondosos bosques que se alzaban como gigantes que guardaban secretos antiguos. Era conocido por los habitantes de los pueblos cercanos como el Lago de las Sombras, y aunque los más valientes se acercaban alguna vez por curiosidad, la mayoría prefería ignorar su existencia. Nadie se atrevía a hablar de él, y aún menos a acercarse. La naturaleza que lo rodeaba parecía advertir de un peligro desconocido, un mal insondable que había permanecido en silencio durante generaciones. Se decía que, en las noches más oscuras, cuando la luna se ocultaba detrás de las nubes, el lago cobraba vida. Las aguas, en lugar de ser calmadas y serenas, se volvían turbulentas, como si una fuerza invisible luchara por salir a la superficie. No era solo la mirada de quienes osaban acercarse lo que inquietaba, sino la sensación de que algo los observaba. La niebla, espesa y fría, se deslizaba lentamente por las aguas y se extendía sobre la orilla, ocultando lo que yacía en las profundidades.
Una vez, un joven, movido por la fascinación que despierta lo prohibido, decidió adentrarse en la región del lago. Había escuchado las historias, claro, las leyendas que hablaban de desapariciones inexplicables y ecos que resonaban en la quietud de la noche. Pero no les dio crédito. Pensaba que las supersticiones del pueblo eran solo cuentos para mantener a los curiosos alejados. Así fue como, en una tarde sin viento, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, llegó a la orilla del lago. El joven se sentó en la costa, sin sospechar el horror que aguardaba. Las aguas del lago, normalmente oscuras y profundas, parecían calmadas. Había algo extraño en el aire. La atmósfera estaba cargada de una quietud inquietante, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. A medida que el sol descendía, la niebla comenzó a ascender de las aguas, pero no de la forma natural en que se forman los lagos. La niebla emergía de manera diferente, como si la misma tierra estuviera exhalando su aliento frío. Un silencio profundo y denso se apoderó del lugar, un silencio tan absoluto que incluso los sonidos de la naturaleza desaparecieron. Ni los pájaros cantaban, ni el viento movía las hojas. Solo la niebla, espesa y fría, avanzaba lentamente, como si estuviera viva. La sensación de incomodidad creció, pero el joven no se apartó. Se dijo a sí mismo que todo eso no era más que superstición. Pero entonces, cuando la niebla comenzó a envolverlo por completo, una sensación extraña lo hizo dudar. En sus entrañas, sintió algo que nunca antes había experimentado, una presencia, una conciencia ajena, observándolo desde las profundidades del agua. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Un sonido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de las aguas mismas. Al principio, pensó que su mente le jugaba una mala pasada, que el miedo lo estaba consumiendo. Pero el susurro creció, se hizo más claro, hasta convertirse en un murmullo constante que parecía rodearlo. Y aunque no podía entender las palabras, podía sentir la maldad que emanaba de ellas. Era como si estuviera siendo invocado por una fuerza ancestral, más antigua que la misma tierra que lo rodeaba. La niebla comenzó a moverse de manera extraña, como si estuviera siendo arrastrada por manos invisibles. Y, de pronto, una forma apareció en la superficie del agua. No era una figura humana, ni animal. Era algo que no debía existir, algo que desafiaba la lógica y la razón. Sus ojos, si es que podía llamarlos ojos, brillaban con una intensidad antinatural, como dos puntos de fuego en medio de la oscuridad. La figura se alzó lentamente, como si el agua no fuera un obstáculo para su existencia. Sus movimientos eran erráticos, casi como si intentara liberarse de las ataduras del agua, pero algo la retenía. El joven sintió el terror recorrer su cuerpo, un terror primal, profundo, que lo paralizó. No podía moverse, no podía gritar. La figura, que ya se había levantado parcialmente del agua, emitió un sonido gutural, un lamento que congeló la sangre en sus venas. El sonido parecía un grito de desesperación, pero también una llamada, como si invitara al joven a unirse a ella en las profundidades.